Llegamos al final, pero esto sigue en pie, que el TFG no se cierra con solo un tweak y un olé. Tocan cambios, revisiones, darle forma y pulidez, que tu curro luzca entero con cariño y solidez. Tu pin ya te espera, la defensa está al caer, pero calma, que en píldoras te vamos a sostener. Desde el índice al anexo, pasando por la autoría, hoy cerramos este viaje con cabeza y alegría. Ya se asoma la defensa y con ella la emoción del cierre de una etapa y el inicio de un montón. El futuro está en tus manos, con dudas pero sin fin, y en tu mochila va firme ese valioso porvenir. Y en tu mochila va firme ese valioso porvenir. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera que sea el momento en el que nos estéis escuchando. Y como siempre, una muy calurosa bienvenida a vuestro podcast de confianza, Píldoras de TFG. Estamos hoy en este quinto y último episodio. Hoy cerramos este recorrido y os acompañamos en el tramo final del trabajo, la entrega del borrador definitivo, la revisión final y los pasos hacia la defensa oral. Vamos a repasar qué cosas hay que revisar con lupa, qué criterios formales no se pueden escapar y qué toca hacer después de nuestro feedback a esta entrega. Así que ánimo, que ya estáis en la recta final. Este episodio es vuestra última guía para dejarlo todo bien atado. Pues bien, empecemos. Como decíamos, independientemente del formato de TFG, el último paquete de entrega es igual para todo el mundo, ya que incluye la entrega del borrador del TFG revisado con los apartados ordenados correctamente. Esto quiere decir que, si os quedaban pendientes algunos cambios de contenidos, en función de los comentarios recibidos en entregas anteriores, es el momento para integrarlos, para que el trabajo que entreguéis ya lo incluya todo a nivel de contenido. Asimismo, implica que la estructura esté ya en su formato definitivo, o por así decirlo, predefinitivo, pendiente de nuestra última revisión. Cuando decimos estructura, nos referimos a los apartados, el contenido de cada apartado, el orden de los apartados, las eventuales jerarquías entre apartados y subapartados correspondientes. Cuestión importante. Para este último paquete es fundamental que volváis a leer a fondo todo el TFG. Lo ideal sería que, si tuvierais tiempo, dejéis pasar 2 o 3 días y en esos 2 o 3 días olvidaros del TFG completamente. Haced otras cosas, para luego volver a leerlo con la cabeza fría, con la memoria un poco más refrescada. Sabemos que esto es poco probable que se dé, ¿no? Y que tengáis suficiente tiempo como para hacerlo. Pero no pasa nada, es probable que lleguéis agotada y con cansancio, lo entendemos y es normal. Entonces, aunque no tengáis el tiempo para dejar pasar algún día, tratad de leer vuestro TFG como si fuerais otras personas, como si fuerais alguien que no conoce bien vuestro tema de investigación, como si fuerais alguien que no conoce lo que está escrito en el trabajo. Otra opción interesante para conseguir este resultado es pedirle a una compa del grado que lea vuestro trabajo y vosotros a cambio leáis el suyo para que intercambiéis comentarios. Este es un ejercicio interesante. En todo caso, sea cual sea el camino por el que optéis, el concepto central es el siguiente. Realizad una lectura de vuestro TFG completa y tratad para cada apartado de apuntar esquemáticamente las diferentes cuestiones que se abordan en él. Haced un análisis de contenido de cada apartado y subapartado que aparece en vuestro TFG y luego preguntaos, ¿es correcto este orden? ¿Es el mejor posible el que permite una lectura también más fluida?
A la hora de abordar diferentes temáticas, por lo general, lo ideal sería empezar con los aspectos más generales, de carácter introductorio, y luego abordar las cuestiones más detallistas o específicas. ¿Se adopta este enfoque en vuestro trabajo? Cuidado, en numerosas ocasiones, por el hecho de haber redactado el TFG a lo largo de diferentes momentos, en los últimos 3 meses, se observan repeticiones, cuestiones que se mencionan y reiteran en diferentes apartados y suenan como que están de más. Estaría bien, por tanto, ver si tiene sentido uniformar los apartados, juntar y sistematizar las reflexiones que se hacen sobre el mismo tema o dotar de mayor consistencia al hilo argumental. En fin, la relevancia de esta relectura es precisamente uniformar el trabajo, darle más coherencia, afinar la argumentación. Analizar con cuidado las transiciones entre un apartado y otro. ¿Son efectivas? ¿Estáis conduciendo a quien lee de manera relativamente fluida entre las diferentes secciones de vuestro trabajo? En función de vuestro propio análisis, realizad los cambios que consideréis oportunos y luego volved a leer el TFG a ver si ahora está mejor. Por cierto, los títulos de los apartados y subapartados ¿reflejan su contenido real? ¿Son apropiados? Es el momento también de valorar si puede tener sentido aportar algún ajuste en los títulos de los apartados y subapartados. Otro ejemplo de cosas que se pueden deben revisar y homogeneizar: los tiempos verbales utilizados. Pasa con frecuencia que en la introducción, que escribes al final, digas cosas como la siguiente: en este trabajo he analizado X cosas. Y luego pasa también que en el estado de la cuestión digas cosas como en este trabajo analizaré. Por tanto, he analizado y analizaré. Claro, eso tiene sentido para ti porque cuando escribes la introducción has terminado el trabajo, pero para quien lee no tiene mucho sentido. Entonces, tratad de homogeneizar el uso de los tiempos verbales. Por poner un ejemplo, tiene más sentido que en la introducción digas analizaré, porque quien lee se encuentra aún al inicio del trabajo, y que en las conclusiones digas he analizado. También es el momento para redactar la versión final de la referencia bibliográfica y para averiguar si dentro del cuerpo del texto citáis correctamente, siguiendo siempre las mismas normas de manera homogénea. Es el momento para hacer el control de paréntesis y el control de nombres o de apellidos, tal y como los llamamos en el seminario bibliográfico. Es el momento también para revisar que habéis hecho todas las correcciones necesarias en el estilo de citación. Habéis cambiado todas las E comerciales por las Y a la hora de citar en formato APA. Las citas largas están todas separadas del resto del texto y en una fuente más pequeña y con la sangría apropiada. Continuemos. Es importante que volváis al documento de directrices para elaboración del TFG que podéis encontrar en la página web del grado y que volváis a averiguar minuciosamente que se cumplen los diferentes requisitos formales. En particular, hay un apartado específico sobre el formato de presentación del TFG, donde vienen diferentes aspectos como los límites mínimos y máximos de extensión, el tamaño de la letra y el interlineado, la portada, el índice detallado, etc. Revisad estos aspectos, por favor, que se cumplan todos, es importante. Mirad directamente el documento de directrices. No os vamos a decir aquí cuántas palabras ha de ser la extensión o cuál ha de ser el tamaño de la letra, porque queremos utilizar este podcast en los años siguientes y algún requerimiento concreto podría cambiar. Mirad, por tanto, el documento en vigor en cada curso. Solamente una nota con respecto a la extensión. En algunos tribunales de TFG se han presentado trabajos que superan los límites máximos de extensión. También, en el caso de aquellos trabajos que estén basados en trabajo de campo, investigación, que reflejan cierta profundidad o densidad temática, metodológica, analítica, teórica, vamos a tener cierta flexibilidad si se superan un poco los límites máximos. Pero lo cierto es que, en todo caso, sí se deberían cumplir los criterios de extensión mínima de TFG que aparecen en dicho documento. Otra cuestión importante, porque a veces se os escapa. El trabajo ha de ser paginado. Por tanto, si todavía no habéis introducido el número de páginas con el editor de texto, hay que ponerlas. Otra cosa. Si no recordamos mal, el documento de directrices no indica obligatoriamente que se tengan que numerar los apartados, creemos que ayudaría que sí numerarais los apartados y los eventuales subapartados. De esta manera, además, se ayuda precisamente a entender la jerarquía existente entre los diferentes apartados y subapartados. Por ejemplo, 1. Introducción. 2. Metodología. 3. Estado de la cuestión.
Y dentro del estado de la cuestión, diferentes subepígrafes, 3.1, 3.2, 3.3, que abordan diferentes aspectos, etc. Cuidar la forma y la estética. Por ejemplo, si los apartados 1, 2 y 3 van en negrita, los subapartados 3.1, 3.2 y 3.3 podrían ir en negrita más cursiva para indicar que están en la misma jerarquía entre ellos, ¿vale? En cuanto a la portada del TFG, hay un modelo de portada editable en la web relativa al TFG en el grado de trabajo social. Os recomendamos que utilicéis ese modelo, que cojáis ese archivo y lo adjuntéis al resto del trabajo. Si no hacéis eso y queréis crear vuestra portada desde cero, pues que contenga la misma información que se encuentra en el modelo de portada. Esto quiere decir el logotipo de la Universidad de Granada, el nombre de la facultad, el nombre de la titulación, en este caso grado en trabajo social, el enunciado, trabajo de fin de grado, título del trabajo, presentado por, lo cual quiere decir que pongáis vuestros nombres, responsable o responsables de tutorización, nombre del tutor o tutora, tutores o tutoras, en el caso de una cotutoría, y finalmente el curso académico. Como veréis, en el documento de directrices del TFG se comenta que tiene que haber un índice, que se coloca después de la portada y antes de la introducción. Tiene que ser un índice detallado, que incluya tanto los apartados como los subapartados, y tiene que poner en qué página se encuentra cada una de estos epígrafes y subepígrafes. Una vez que hayáis montado el archivo en su conjunto, antes de cerrarlo todo, volved a averiguar que los apartados y subapartados y las páginas se corresponden, porque suele pasar que con todos los cambios que se van realizando se pierde la correspondencia. Por cierto, aunque nos indique, es algo que mucha gente suele hacer y es plenamente legítimo que haya un apartado de agradecimientos. En este caso, este apartado suele estar después de la portada y antes del índice. Una cuestión de estructura. Recordad que se puede optar por refundir los objetivos e interrogantes dentro de la introducción, o también se pueden poner como apartado separado después de la introducción. Acordaos también que la metodología y el procedimiento de análisis suelen ponerse en los TFG en formato revisión bibliográfica antes del marco teórico / estado de la cuestión / revisión normativa, mientras que en los trabajos de investigación ejecutada suele tener más sentido poner esta sección después del marco teórico / estado de la cuestión / revisión normativa, pero antes de la discusión empírica. Y en los diseños de investigación futura también la sección de metodología y procedimiento de análisis suele estar después del marco teórico / estado de la cuestión / revisión normativa. Aunque como siempre depende de cada trabajo y de los comentarios específicos que os hayamos formulado en la devolución a vuestro paquete. En todo caso, os recordamos que averigüéis bien que haya correspondencia entre los objetivos e interrogantes formulados al comienzo y los que finalmente son atendidos a lo largo del trabajo. Finalmente, os comentamos cuál va a ser el procedimiento una vez que nos hayáis enviado el borrador final. Por tanto, todo lo que indicamos a partir de ahora no se corresponde ya al paquete de trabajo 5, sino que es posterior. Es lo que vais a tener que hacer una vez os demos el feedback al paquete 5 y os lo decimos para que os hagáis una idea previa de lo que quedaría pendiente. Eso nos lleva al siguiente paso, que no es otro que la revisión por Turnitin. En efecto, una vez recibamos vuestra entrega 5, es decir, el borrador del trabajo final, lo vamos a pasar por Turnitin para ver si hay algún problema de originalidad. Evidentemente, no debe de haber ningún tipo de plagio en el trabajo, una práctica que no es ética y que, según la propia normativa de la Universidad de Granada, si es detectada, conlleva la nota 0 y el suspenso automático. Por tanto, revisaremos que no haya ningún problema de originalidad en el trabajo, dando por asumido que si lo hubiera es por un despiste y no intencional. Si hubiera algún problema de este tipo, os lo indicaremos en el informe de Turnitin para que podáis aportar los cambios necesarios. Importante, en todo caso, la responsabilidad por la originalidad del trabajo es vuestra, porque sois vosotras las autoras del trabajo. Por tanto, es vuestro deber obrar con integridad. Luego, después de este paso, haremos la revisión de contenido. Por tanto, leeremos todo el trabajo con mucho detalle para ver si cumple con los criterios de calidad requeridos para ser presentado en esta convocatoria y para ser defendido oralmente.
Lo más probable es que en nuestra devolución os indiquemos alguna última modificación a realizar, que si todo va bien deberían ser modificaciones mínimas, y una vez realizadas ya estas modificaciones os comentaremos oficialmente si estáis autorizadas para la defensa oral del TFG en la presente convocatoria. En el caso de que la respuesta sea positiva y si estéis autorizadas, vais a tener que rellenar la declaración de originalidad, que también se descarga en la página web del TFG del grado en Trabajo Social, rellenarla, firmarla, ya sea con firma digital o si no la tenéis con firma manuscrita que luego escaneáis, y esta declaración de originalidad la adjuntáis al PDF entero del TFG. ¿Dónde la posicionáis? Tiene sentido que después de la portada dejéis una página en blanco y la siguiente página sea la declaración de originalidad. Luego otra página en blanco y ya estaría todo lo que sigue, agradecimiento, índice y el resto del trabajo. Esta versión final del trabajo, pasada por Turnitin, revisada por nosotras, con los eventuales cambios ya realizados, con la declaración de originalidad en PDF, es la que vais a enviar oficialmente al decanato. Os tendremos que autorizar oficialmente. Os diremos: estás autorizada para entregar el trabajo al decanato y para su defensa oral. Será entonces cuando enviaréis el PDF al decanato. No obstante, recibiréis un mail de nuestra parte con las indicaciones de cómo hacerlo, porque os recordamos que hay que hacerlo dentro de un plazo oficial y específico. Por ejemplo, os pediremos que nos pongáis en copia del email que enviéis al decanato. Habrá que nombrar el PDF de una manera específica. En resumen, tendréis que estar pendientes de recibir este mail en el que os digamos los detalles de cómo enviar oficialmente el trabajo. Ya luego nos pondremos de acuerdo sobre la fecha de defensa oral del TFG. Será un día en el que vengáis todas las personas que presentáis el TFG a la misma convocatoria y ese día, en la hora definida, realizaréis la defensa oral. Pediremos un aula para este acto, que es un acto público, y esa defensa consiste primero en una presentación oral del trabajo de TFG por vuestra parte, que durará aproximadamente 20 minutos y para la cual podréis utilizar, por supuesto, PowerPoint u otro software de presentación. Luego habrá una intervención del tutor o tutora comentando los aspectos principales del trabajo y formulando alguna pregunta a la candidata, y en la réplica la candidata atenderá a las cuestiones planteadas por el tutor o tutora. Cada defensa en su conjunto durará unos 40 minutos, incluyendo presentación, intervención del tutor o tutora y réplica. Os recordamos que vuestra defensa oral también contribuirá a la nota definitiva del TFG y os recomendamos, por tanto, que volváis a ver la plantilla de evaluación del TFG, sus diferentes desgloses, los criterios de evaluación, tanto en lo que respecta al proceso de redacción del TFG, como en el trabajo escrito propiamente dicho, como en la parte de exposición oral. Consejo para la exposición oral: recordad qué os ha motivado a hacer este trabajo. Volved a conectar con esa primera intuición, esa pregunta o esa historia que os llevó a escoger el tema. A veces ahí está también la clave para una buena defensa oral. Y ahora sí, hemos terminado. Ha sido un placer para nosotras acompañaros en este proceso y os deseamos todo lo mejor para esta fase final del trabajo, para la defensa oral y para vuestro futuro. Aquí cerramos nuestro podcast con este último episodio que esperamos que os haya resultado útil. Mucho ánimo, estamos en la recta final y esto que habéis escuchado es el maravilloso. No, qué maravilloso, increíble, inconmensurable, insuperable, inimitable, épico, estratosférico, hipergaláctico, interplanetario, absolutamente apoteósico, metacósmico y sobre todo modesto, píldoras